Yolanda Ruiz, en RCN Radio. 8 de la mañana, 38 minutos. Noticia política. Se abren las inscripciones para aspirantes al Congreso y hemos llamado al registrador delegado para asuntos electorales, Nicolás Farfán, para preguntarle sobre el procedimiento. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? ¿Cuántos candidatos esperan que se puedan inscribir? ¿Qué es lo que deben hacer? Muchísimas gracias, registrador delegado, por atendernos. Buen día. Muy buenos días, Yolanda, a usted, a su equipo de trabajo y a su amable audiencia. Bueno, cuéntenos qué es exactamente lo que comienza y durante cuánto tiempo están abiertas estas inscripciones para los aspirantes al Congreso. Bien, en el desarrollo del calendario electoral de las elecciones de Congreso de la República que se celebrará el 13 de marzo del próximo año 2022, la ley establece que el periodo de inscripciones de candidaturas debe iniciar 4 meses antes de la elección y se extenderá por 1 mes, de tal suerte que inicie el periodo de inscripción de candidaturas y durará 1 mes en el que todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral, así como los grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir las listas para las diferentes corporaciones que se eligen. Sí. El Senado de la República y las diferentes cámaras territoriales y las cámaras especiales indígenas y afro. Ahora, y la Cámara de los colombianos residentes en el exterior. Ahora, dice usted, partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos. Es decir, el candidato que no tenga el aval de un partido, ¿qué debe presentar? Los que no van por la ruta de los partidos tienen la posibilidad de inscribir candidaturas a través de los denominados movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos que previamente, desde hace 1 año antes de la elección, desde el 13 de marzo del presente año 2021, tuvieron la oportunidad de registrar un comité inscriptor, de establecer cuáles eran los candidatos que pretendían postular, y allí la registraduría les entregó los formularios de recolección de firmas. Ellos en este momento están recogiendo las firmas y tienen hasta el último día del periodo de inscripción de candidaturas, hasta el 13 de diciembre de este año, para entregar las firmas a efectos de que la registraduría las verifique, y si cumple el mínimo que establece la ley, pues esa candidatura queda en firme, respaldada por las firmas ciudadanas. Bueno, a ver, para precisar, ¿cuántas hasta ahora están inscritos formalmente? Precísenos cuál es el número de firmas mínimo, qué personal tiene la registraduría y cuánto tiempo para verificar y avalar esas firmas. Inscritas como tal no hay, lo que hay es un registro, como menciona, un registro previo del comité inscriptor. Tenemos a nivel nacional más de 35 grupos significativos de ciudadanos que se han registrado y que están recolectando firmas. ¿Cuántas firmas deben recolectar? La ley 130 del 94 establece que es el 20% del resultado de dividir el censo electoral de la circunscripción electoral a la que se aspira por el número de curules a proveer, pero que en ningún caso se exigirán más de 50,000 firmas. Muy bien, este plazo va hasta el 13 de diciembre. Hay 35 grupos significativos que están recogiendo firmas. Los demás irán por los partidos políticos. ¿Cada partido debe inscribir lista completa para las corporaciones? Lo que establece el artículo 262 de la Constitución es que los partidos tienen y los grupos pueden inscribir una lista única que no puede exceder el número de curules a proveer. Entonces, por ejemplo, en la circunscripción nacional ordinaria de Senado se eligen 100 senadores. La lista como máximo puede tener 100 candidatos, pero si la agrupación política lo considera, podría inscribir menos candidatos. Lo que hay es un tope, y el tope son las curules a proveer. En este momento ya se debe cumplir con la obligación de que haya paridad entre hombres y mujeres en los candidatos inscritos.
En la actualidad rige la Ley 1475/2011 que establece una cuota de género del 30%. La iniciativa que usted refiere está contenido en el nuevo Código Electoral aprobado por el Congreso de la República y que en la actualidad se encuentra en revisión previa y automática de constitucionalidad a cargo de la Corte, por lo que aún no es ley de la República y por ende no está cumpliendo sus efectos, sino, repito, vamos con la cuota del 30%. Y si llegase la Corte Constitucional a declarar exequible, ajustado a la Constitución, ese nuevo Código Electoral, ¿qué hacemos con las listas que ya se habían inscritos con ese 30%? ¿Tienen que corregirlas? Sí, si sale de aquí al 13 de diciembre, ¿qué pasa? Ajá. La organización electoral en primera medida tendría pues que hacer una lectura rigurosa de la sentencia a cargo de la Corte, a ver si ella moduló algo respecto de la aplicación de las disposiciones contenidas en el código, y asimismo pues también nosotros como organización electoral tendríamos que evaluar qué disposiciones podrían a nivel logístico implementarse de forma inmediata y cuáles sí ya tendrían que diferirse su aplicación para próximos certámenes electorales. Registrador, muchísimas gracias. Comenzamos entonces a estar pendientes de la inscripción de candidatos. Termina el próximo 13 de diciembre. Gracias. Con todo gusto, un feliz día. Nicolás Farfán, registrador delegado para asuntos electorales. Comienza inscripción de candidatos a Congreso inicialmente. Comienza mañana, termina el 13 de diciembre. Se pueden inscribir con el aval de un partido o se pueden inscribir con las firmas. En este momento hay 35 grupos recogiendo firmas para inscribir listas para Congreso y los demás pues irán por los partidos políticos. Dijéramos, el problema que puede surgir aquí es este último tema que ponía sobre la mesa el profe Restrepo, y es que en este momento tenemos la ley que establecía una cuota de 30% en materia de género y en ese momento hay un nuevo código electoral que establece paridad. Pero ese código está en revisión en la Corte Constitucional, Sí, o sea, no está en firme todavía. Y pues yo de los partidos, y sobre todo los partidos que quieren prepararse para eso, deberían voluntariamente, ¿por qué no? Claro, pero ¿y qué hacen los inscritos, por Pero ejemplo? Y el problema del orden, además, Sí. ¿no? ¿Qué pasa si mañana se inscriben con el 30%, 3, 4, 5 listas, y dentro de 15 días la Corte le da vía libre al Código No, y Electoral? pongamos ¿Qué que- pasó con los que inscribieron listas con el 30%? ¿Válidos o los tienen que echar Pero para es que atrás? además está el Pero es problema que- del orden, insisto, yo creo que Pero depende no de lo que la diga la paridad. Corte. Si usted levanta las firmas que necesita que sean, dice que no son más de 50,000 y resulta que 30,000 son de hombres y dos. No, pero no tiene que ver con las firmas, sino con Son la los lista. candidatos. Los candidatos. Por eso, pero las firmas no tienen, es No, decir, no tiene que tener paridad. de la paridad es de la lista De del los candi- candidatos. De los candidatos. De los candidatos, pero el problema es que eso sí tiene que ver con el orden. Recuerden que el orden es muy importante porque Claro. pues El orden las de los personas factores que sí están altera al el producto. comienzo, pues tienen mayor probabilidad Son de los que salir, jalan. porque son los que no solamente los que jalan, sino digamos el que esté de cuarto, quinto, son los que además se benefician de los votos no marcados por una persona en el orden en el que esa persona quiere, sino que los votos sobrantes por la lista se van Es que asignando se puede en ese llegar orden. con 2,000 votos. Claro, entonces van a terminar metiendo muy probablemente una persona de relleno por ahí en el Varios. tercer lugar, pero Está un difícil, lío. hay que estar muy atentos a la decisión de la Corte sobre este Código Electoral. Y eso complica la hechura de listas. Y lo mucho. otro que no es de poca monta es, este mes va a ser crucial también para las alianzas de cara a la presidencia, porque esto, si bien va aparte, la candidatura a la presidencia y hay más tiempo para la inscripción y tal, pero esto sí tiene que ver con las alianzas políticas. Claro. Es decir, porque se tienen que definir las listas a Congreso, y al definir las listas a Congreso, pues las alianzas se tienen que depurar y se Claro. tienen que poner de acuerdo sí No, o pues, sí. y lo que nos dijo de la calle esta mañana, si tiene que definir la lista de una lista de coalición, una lista única, pues tiene que tener la lista, así que es lista la lista, y tienen que ponerse de acuerdo rapidito.